Buenas noches, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Señorita delegada, por favor, me confirma si se me logra escuchar y si se logra ver la presentación. Buenas noches, ingeniero. Sí se puede visualizar y también se le escucha. Perfecto. Muy bien. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que tiene que ver con el primer tema del curso, que es la generación de ideas de negocio. Es un tema fundamental para ustedes para poder elaborar con sus grupos las propuestas de proyectos que finalmente me van a enviar a más tardar hasta el próximo miércoles antes de las 6 p.m. ¿De acuerdo? Así que por favor prestar mucha atención y hacer las consultas que crean pertinentes. En esta clase el objetivo de esta clase es revisar cuál es el proceso de generación de ideas de negocio que se recomienda seguir para poder aumentar las probabilidades de tener éxito en un emprendimiento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Siempre cuando abordamos el tema de generación de ideas de negocio, nos remitimos a un par de palabras fundamentales en lo que corresponde a los negocios, que es la innovación y la creatividad. Porque muchas veces nos preguntamos qué es innovar, cómo innovamos, cómo se nos puede ocurrir nuevas ideas, pero principalmente lo que hay que saber distinguir, porque muchas veces existe el paradigma de que innovación y creatividad son sinónimos, lo cual no necesariamente es así. Me gustaría saber cuál es su opinión. ¿Cuál consideran que creatividad e innovación es lo mismo o consideran que son cosas distintas? Y si fuera así, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre la innovación y la creatividad? A ver, pueden levantar la mano para participar. A ver, Oscar, adelante. Profesor, buenas noches. En mi caso considero de que la innovación parte de un producto o un servicio ya existente en el cual nosotros mejoramos aquello. Y considero que la creatividad es más como inventar o crear algo nuevo. Ok, perfecto. En realidad es una idea que se acerca mucho a lo que vamos a explicar en un momento. Muchas gracias, señor Oscar. ¿Alguien Está más bien, quiere profesor. intervenir? ¿Alguien más quiere participar? Sergio, adelante. Ingeniero, creatividad Yo sería creo que como también que, va en la necesidad de alguna cosa Chicos, y recordemos que crear tenemos algo en que base a ir, eso. a ver, recordemos que tenemos que ir en orden. Les dije que levanten la mano para poder participar. Bien, vamos con el señor Sergio y la señorita que activó el micrófono levante la mano para luego darle el pase. Adelante, Sergio. buenas noches, ingeniero. Yo creo que creatividad es como que recopilar varias experiencias que has tenido y juntarlas para crear algo, por así decirlo, técnicamente nuevo, pero en base a experiencias previas. Innovar sería como que em, crear algo que ha salido completamente de tu imaginación, o sea, que no se base en absolutamente nada más. Ok, bien, esa digamos que es una definición, podríamos llamarla alternativa. No es exactamente la diferencia, pero igual me parece interesante que lo plantees. En un momento vamos a abordarlo un poco más. Vamos a pasar ahora con su... Hay una señorita que levantó la mano. ¿Puede intervenir ahora? Sí, yo Nicole. creo que la diferencia va en que crear parte, o sea, de la imaginación de cero. Innovar es de algo que ya existe, pero adaptarlo a una nueva necesidad o mejorarlo. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Nicole. A ver, muchachos, las respuestas que han dado... pero antes de eso creo que Ingrid también quiere participar. Adelante, Ingrid. Sí, profesor, yo quería mencionar que en sí van relacionadas, como lo mencionó mi compañero, porque la creatividad son las ideas que uno tiene para crear nuevas cosas, pero la innovación va que estas ideas que uno tiene vayan mucho más allá, que se apliquen de manera correcta. Ujú, perfecto. En realidad, y eso también complementa lo que les venía diciendo, es de que sus ideas están muy cercanas a la realidad en cuanto a las diferencias entre creatividad e innovación. Muchas personas piensan que innovar es, digamos, simplemente incorporar pequeños cambios o modificaciones a un producto o servicio que el cliente ni siquiera puede percibir muchas veces, ¿no? Por ejemplo, no sé, mi producto que era rojo, ahora lo voy a vender en verde y en azul. Pero eso realmente será algo que le genere valor o que perciba el cliente como algo que le genera valor. Pues la verdad
No necesariamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Creatividad, como bien mencionaron, es la capacidad en general para generar ideas que pueden ser de mejora de productos o de nuevos productos, ¿de acuerdo? No está limitado solamente a la creación de nuevos productos, sino también pueden ser mejoras de productos o servicios, ¿de acuerdo? Pero cuando una idea se vuelve innovadora, una idea se vuelve innovadora cuando realmente el cambio que se le hace al producto o servicio existente o inclusive el producto que se crea realmente le genere valor al cliente, en el sentido que el cliente perciba que es algo que le es útil, pero que sobre todo satisface la necesidad que tiene. ¿De acuerdo? Cuando esto logra ocurrir, significa que el producto o servicio comercialmente es de valor para el consumidor y por lo tanto es innovador. Un ejemplo clásico que podemos mencionar, donde podemos evidenciar la diferencia entre la creatividad y la innovación, radica en la computadora personal. Antes de las ventas de las computadoras personales, el Estado o los gobiernos utilizaban las computadoras, o sea, las familias, las personas naturales no tenían ni idea de que en un futuro podía ser posible que ellos manejaran también esas computadoras, obviamente reducidas pues a un, digamos, tamaño inferior a las grandes computadoras que utilizaba el Estado, ¿no? Hasta que Xerox inventó una de estas primeras computadoras personales. Sin embargo, no logró tener éxito comercial. Realmente las personas no lograban comprender cuál era el valor de poseer estas computadoras hasta que apareció Steve Jobs con Apple, ¿no? Y aprovechó este invento, esta creación de Xerox para potenciarla, incluyendo ciertas cuestiones que sí eran de valor para el cliente, como por ejemplo tener la oportunidad de tener un procesador de datos que pudieran cambiar los formatos de las letras, digamos, el color de las letras, la caligrafía, etcétera, cosas que sí eran visibles para el usuario y por lo tanto le generaban valor, y eso pues marcó una tendencia que terminó haciendo que Apple fuera o iniciara su camino hacia el éxito que hoy todos conocemos, ¿no? Pero ahí vemos una diferencia porque si aplicamos, ¿no?, la clasificación de qué fue creativo y qué fue innovador, podríamos decir que Xerox fue el creativo, pero finalmente el innovador fue Apple, ¿no? Entonces, esa es principalmente la diferencia en el mundo de los negocios. En ese sentido, lo que nosotros vamos a ver en esta clase es cómo es que se arma un proceso de emprendimiento para poder tratar de garantizar, no garantizar porque en realidad es imposible garantizar algo porque no sabemos qué va a ocurrir en el futuro, pero por lo menos realizar una serie de pasos ya, digamos, validados con bastantes experiencias previas para poder aumentar las probabilidades de que el emprendimiento que estemos planteando pueda tener éxito. Y todo parte preguntándose primero, ¿por dónde se empieza? ¿No? Como cualquier cuestión que realicemos en la vida, siempre nos vamos a preguntar por dónde empezamos. Cuando hablamos de una idea de negocio, hay que preguntarnos, ¿deberíamos pensar primero en la idea o primero deberíamos ver el mercado? ¿No? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. Y lo cierto es que en el 99% de los casos, lo primero que tenemos que hacer es ver el mercado. Porque si nosotros no vemos el mercado, no observamos, no vamos a identificar qué segmentos dentro de ese mercado están adoleciendo, están teniendo necesidades insatisfechas y por lo tanto, con ese input recién vamos a poder decir, ¿qué le puedo ofrecer? Recién ahí podemos pensar, ¿qué puedo ofrecerle si este cliente, este segmento, tiene estos problemas que aún no han sido satisfechos? A partir de ahí nacen las ideas. Yo no puedo comenzar directamente con una idea si es que no sé si esa idea genera o no valor a alguien, ¿de acuerdo? Y decía que esto es en el 99% de los casos porque a través de la historia existen ciertas personas denominadas visionarias que realmente no han necesitado analizar mucho el mercado para tener una idea que ha sido exitosa. Una de ellas es Steve Jobs, por ejemplo, que les comentaba. Otra podría ser Henry Ford también, entre otros más. Estas personas visionarias, disruptivas, son personas que aparecen una en un millón.
Y para las personas que no lo son, porque si hubiese una persona aquí que lo fuera, sería utópico, porque sería raro, ¿no? Ya estarías quizás disfrutando de la vida en algún otro lado. Para la mayoría de las personas, todos nosotros que no somos, digamos, o no poseemos esa habilidad de ser visionarios, pues tenemos que seguir un proceso estandarizado y ya validado científicamente para poder tener éxito en el negocio. Y ese proceso es el siguiente, que es el que vamos a desarrollar durante todo el ciclo. Lo primero, los primeros dos pasos, en realidad son pasos que ustedes van a hacer ahora. Antes de que me envíen sus propuestas de proyectos hasta el próximo miércoles, ustedes tienen que avanzar con estas dos primeras fases de ese ciclo. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste la primera fase? La primera fase consiste en definir el dolor de mercado, es decir, en identificar algún segmento que pueden ser personas o empresas también, que tengan alguna necesidad que no haya sido hasta el momento satisfecha o que se encuentre cubierta pero con una satisfacción parcial. ¿De acuerdo? O sea, puedes encontrar una necesidad donde no existe ningún producto ni ningún servicio y puedes decir, ah, ya, esta es una necesidad no cubierta, puedo plantear con idea. Pero también lo que más van a abundar va a ser necesidades que sí tienen productos o servicios asociados, pero donde los clientes no se sienten totalmente satisfechos. Ahí también hay una oportunidad. Yo justamente les decía a sus compañeros de la sección anterior de que un caso muy común son los casos de Internet, ¿no? O Internet hogar por parte de las empresas de telefonía, ¿no? Las clásicas como por ejemplo Movistar, Claro, incluso Entel. Por ejemplo, aquí, ¿cuál dirían ustedes que es un dolor de ese mercado para el usuario, para las personas, ¿no? En lo que es Internet hogar de estas telefonías tradicionales. Pueden activar sus micrófonos en esta ocasión libremente. Por ejemplo, podría ser la cobertura de la fibra óptica, que no está habilitado para todo el Perú. Claro, pero eso si lo analizamos desde la perspectiva de las ventajas competitivas, fortalezas o debilidades que pueda tener cada empresa, ¿no? Pero yo me refiero desde la visión del propio cliente, ¿cuál Ah, puede ya. ser un punto de dolor para él respecto al servicio? Yo creo O que sea, todos, la atención al cliente, ¿no? Porque todo el la mundo se queja atención de al eso. cliente, correcto, la atención al cliente, la baja, la intermitencia de la velocidad del internet, Así cuya es. causa puede ser lo que mencionaste al inicio, ¿no? Pero finalmente lo que percibe el cliente es eso, ¿no? La velocidad baja, intermitente, y sobre todo lo primero, ¿no? El tema de la inadecuada asistencia postventa por parte de estas empresas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un caso de una necesidad cubierta, pero parcialmente porque no termina de satisfacer a los usuarios. Y es por eso que, como parte de esas oportunidades que han nacido, pues, nuevas empresas de fibra óptica, como por ejemplo Wing, como por ejemplo Nubix, ¿no? Que en realidad la estrategia que ellos tienen más que mejorar el tema del servicio postventa es el mejorar considerablemente el servicio de Internet, de tal forma que casi nulas veces tienes que llamarlos por algún problema con tu Internet, ¿no? Por lo menos eso me ocurrió a mí. Yo primero he utilizado Wing, nunca tuve que llamar a Wing por nada relacionado al Internet, y ahora estoy utilizando Nubix y tampoco. Hasta ahora no tengo que comunicarme con ellos porque el Internet corre muy bien, ¿no? ¿Pero por qué aparecieron? Pues porque había esta oportunidad. Bien, entonces, en ese sentido, ustedes no se tienen que cegar en simplemente buscar una necesidad donde no existe producto o servicio, ¿de acuerdo? Porque esas son difíciles de encontrar, porque hoy en día hay tantos productos y servicios para todo que es difícil que encuentres algo que no tiene ningún servicio o producto que lo atienda. Pero lo que sí vas a encontrar definitivamente van a ser necesidades que están cubiertas, pero no satisfechas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primero. Y una vez que identificas ese segmento que tiene todavía esa necesidad, recién ahí tú puedes comenzar a pensar con tu grupo en qué es lo que puedo proponer para satisfacer esa necesidad. Ahí recién viene el diseño del concepto del negocio. Por eso les decía, cuando ustedes elaboren sus propuestas de proyectos, no partan diciendo, oye, ¿qué cosa no existe todavía?
¿Qué cosa es nueva que podría ser interesante? Si parten con esa pregunta, difícilmente van a presentar algo que valga la pena investigar. Ustedes tienen que partir diciendo qué segmentos actualmente se encuentran insatisfechos con algo. Y después comenzar a indagar sobre ese problema y qué es lo que se les ofrece. A partir de ahí es que recién ustedes deberían de comenzar a pensar y qué puedo ofrecer para cubrir esa brecha. Ese debe ser el orden en el cual deben abordar sus propuestas de proyectos. Bien, el tercer paso es validar el concepto de negocio, porque hasta el primer y segundo paso, ustedes solamente se están guiando de su propia percepción de las cosas. Ustedes pueden pensar que la propuesta de proyecto que están planteando para ese problema que han identificado es la mejor de todas, pero puede ser que no lo sea. Entonces tienen que validar ese concepto de negocio en base a 3 condiciones que vamos a ver más adelante. Una vez que ya tienen todo esto validado, recién ahí vale la pena esforzar o gastar tiempo en investigar más sobre el proyecto para poder hacer el estudio. Ahí ya viene el diseño del modelo de operación, cómo va a operar el negocio. Y finalmente la evaluación de factibilidad de todo el negocio desde el punto de vista técnico, comercial, económico, para ver si es que vale la pena invertir o no en él. Estos últimos puntos son los que nosotros vamos a abordar a lo largo de todas las clases, pero los dos primeros son los que ustedes tienen que discutir con sus compañeros para elegir sus propuestas de proyectos. Recuerden que el mundo del emprendimiento no es el mundo de las ideas, es la calidad de este proceso de emprendimiento el que hará que aumente las probabilidades de éxito de un negocio. Bien, ok. Antes de continuar, quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta. Si fuera el caso, por favor, levanten la mano. Y si todo está claro hasta aquí, por favor, me lo comentan en el chat. Muy bien, parece que no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Bien, a ver, vamos a abordar cada una de estas fases, ¿de acuerdo? Y vamos a comenzar con la primera, que es definir el dolor del mercado. Cuando hablamos de definir el dolor del mercado, nos referimos a que tenemos que aplicar la técnica de recolección de datos más básica de todas las que existen, la cual es la observación cualitativa. O sea, debemos detenernos a observar a nuestro potencial cliente o al segmento donde visualizamos una oportunidad para poder responder a ciertas preguntas relacionadas a cómo es el cliente, qué es lo que hace, a qué hora lo hace, con quién lo hace, cuánto gasta, pero sobre todo, qué problema tiene. Quiero que aquí tengan en cuenta, y por favor lo vuelvo a aclarar, ustedes no necesariamente se tienen que enfocar solo en personas. Pueden enfocarse también en los dolores que pueden tener las empresas o ciertas empresas y que tienen una necesidad que tampoco se encuentra cubierta. ¿De acuerdo? Entonces, el proyecto del emprendimiento puede ser hacia algo que se le ofrezca a las personas, pero también puede ser algo que se le ofrezca a las empresas o a ambos. ¿De acuerdo? La cuestión es que ustedes van a identificar en esta primera etapa diferentes opciones de segmentos y necesidades. Ustedes van a tener que determinar cuál de esos grupos o segmentos o grupo es en el cual se van a enfocar y en qué necesidad para sobre eso recién plantear su idea de negocio. ¿De acuerdo? Para ello van a tener seguramente una serie de ideas relacionadas a problemas y segmentos que ustedes pueden agrupar en base a la jerarquía de las necesidades según Maslow, ¿no? Esta es la famosa pirámide de necesidades de Maslow, que es una teoría de la psicología humana que en realidad fue utilizada posteriormente por Rolando Arellano, el fundador de Arellano Marketing, para su libro, su bestseller llamado Comportamiento del Consumidor, Enfoque para América Latina, que es un libro de marketing que busca adaptar las premisas del marketing contemporáneo, digamos, dentro del comportamiento del consumidor de nuestra región. Es muy distinto al comportamiento de los consumidores de los países desarrollados. O sea, los libros más importantes de marketing están enfocados en ese tipo de países
lo cual no es muy realista con la realidad de la sociedad de nuestros países como Perú, como Argentina, como Bolivia. Entonces, pensando en eso, Rolando Arellano lanzó este libro donde hace adaptaciones de ciertas teorías aplicadas al marketing, y una de ellas es tomar esta pirámide de necesidades de Maslow hacia el tema de la organización de las necesidades que se identifican para una potencialidad de negocio, que puede aplicar, vuelvo a repetir, tanto a personas como a empresas, y lo puedo clasificar en esos 5 niveles donde están las necesidades primarias o fisiológicas, luego la necesidad de seguridad, la de afiliación, la de reconocimiento y finalmente la de autorrealización. Vamos a abordar cada una de ellas para que ustedes mismos se den cuenta de que hay negocios para cada tipo de necesidad. Por ejemplo, dentro de lo que son las necesidades primarias o fisiológicas, aquí podemos encontrar la necesidad de movimiento. La necesidad de movimiento se refiere a la necesidad de hacer ejercicios, de estar, valga la redundancia, en constante movimiento. Acá podemos encontrar negocios de servicios como gimnasios, centros aeróbicos, inclusive hoy cada vez están creciendo más las escuelas de baile, ¿no? Por lo tanto, hay bastantes negocios para la necesidad de movimiento. Luego está la necesidad de respiración, que es una necesidad que todos compartimos, pero que nadie es consciente porque nunca nos hace falta. Solo nos damos cuenta de que existe esa necesidad cuando realmente no podemos acceder a ella, como ocurrió, por ejemplo, en la pandemia, cuando muchas personas que se contagiaron del COVID-19 y que lamentablemente, digamos, tuvieron los síntomas más graves, tenían que apoyarse pues en balones de aire, ¿no? De oxígeno, los cuales pues escaseaban, y de ahí hacían negocios algunas empresas, ¿no? Eh, Eso, por ejemplo, es un negocio relacionado a la necesidad de respiración. Y antes de la pandemia también ya habían negocios relacionados a esto, pero en otros países, ¿no? Por ejemplo, en países como Japón o México, que son países altamente contaminados, existen también productos, servicios para poder respirar aire puro, ¿no? Por ejemplo, en Tokio, en Japón, hay ciudades, ¿no? Donde ustedes pueden encontrar en ciertas esquinas respiradores de oxígeno que se activan con monedas. Y en el caso de México DF, la mayoría de las casas suelen utilizar purificadores de aire, ¿no? Porque hay bastante contaminación en esa ciudad. ¿Ok? Luego está la necesidad de alimentación, sed y hambre, que en realidad es la necesidad más básica de las más básicas, y para esto pues hay un sinnúmero de productos y servicios, ¿no? Hay restaurantes, hay productos de consumo masivo, bebidas, o sea, es innumerable la cantidad de negocios que hay sobre esto, es lo más básico. Luego está la necesidad de eliminación, que es una de las necesidades más importantes del ser humano porque todas lo compartimos, pero es la menos social, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene 4 grandes manifestaciones de las cuales no se suele hablar, que son, por ejemplo, la defecación, la orina, los periodos menstruales y el sudor, para los cuales también existen obviamente negocios relacionados a productos de consumo masivo como artículos de limpieza, desodorantes, jabones, toallas higiénicas, pero también hay, digamos, ofertas para este tipo de necesidad. Luego está la necesidad de temperatura adecuada, que es aquellas, digamos, que están relacionadas a, pues, estar en un ambiente con una temperatura ni muy fría ni muy caliente, ¿no? Aquí encontramos negocios relacionados a calefacción o aire acondicionado, dependiendo del periodo o la época del año, ¿no? Luego está la necesidad de descanso o reposo, que tiene que ver con recuperar las energías que se han gastado con la actividad diaria. Y estas pueden ser tanto físicas como psicológicas, ¿no? Físicas relacionadas al tema del sueño, al tema del descanso físico, y psicológicas relacionadas al tema del descanso mental, como por ejemplo servicios de descansos espirituales, o en el otro caso, que es el descanso físico, pueden ser hoteles, colchones, etcétera, ¿no? Y finalmente, la última necesidad primaria es la necesidad del sexo, que según algunos científicos es la necesidad más fuerte de todas las que guían el accionar de las personas. Sin embargo, en varios países pues todavía es un tema tabú, y por lo tanto no existen tantos negocios asociados. En nuestro país es así, por ejemplo, nuestro país es uno de los más conservadores de la región, pero por ejemplo Brasil es un país donde no existe, este tema no es un tabú, y existen diferentes negocios asociados a la industria del sexo que tienen o gozan de buena economía, ¿no?
Entonces, ¿por qué les comento estos casos? Porque lo que quiero darles a entender es que ustedes tienen total libertad para poder plantear una propuesta de emprendimiento, un proyecto que no necesariamente tiene que estar ligado a su especialidad, a su carrera, sino puede ser algo que ustedes siempre han querido investigar, han querido ver si es rentable o no, pero obviamente que cumpla con ciertos criterios. Uno, que tiene que ser un negocio que sea legal, obviamente. La otra es de que no tienen ustedes restricción de capitales, como les dije en la clase anterior, o sea, no tienen la limitación de decir, ah, yo como soy un pequeño empresario, tengo que pensar en una pequeña inversión. No, tú puedes pensar incluso en una inversión de 2 millones de soles, siempre y cuando demuestres, ¿no?, que ese negocio tiene un retorno superior, ¿no? Porque al fin y al cabo no lo vas a implementar, es un estudio nada más. Bien. Y lo otro, y lo otro también es de que sean pues proyectos realmente innovadores, ¿no? No vayan a proponer algo que ya existe y que ya cubre una necesidad sin ninguna complicación, porque si no, no generaría valor, ¿no? Hagan lo que les comenté al inicio. Bien, entonces, antes de continuar con la siguiente tipo de necesidad en la pirámide de Maslow, quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta. Si fuera el caso, por favor, levanten la mano y si está todo claro, me lo comentan en el chat. Profesor, Adelante, Bruno. buenas noches, profesor. ¿Una necesidad se puede considerar como un derecho? No te escuché bien. ¿Cómo dijiste? ¿Una necesidad se puede considerar como un derecho o no siempre? Eh, o sea, no siempre, porque no toda necesidad es un derecho del cual tú puedas gozar, ¿no? Habría que analizar por cada situación. Por ejemplo, ¿te refieres a una situación en particular? No, sino que las necesidades de ahorita que está usted planteando son derechos que todos tenemos. Claro, lo que pasa Y es que por por esto ello mismo, que, esta clasificación son de las necesidades básicas, primarias o fisiológicas. Y efectivamente, las necesidades primarias o fisiológicas son cuestiones donde todos tenemos derechos sobre ellas, ¿no? Pero no son las únicas necesidades, es a lo que me refiero. O sea, todavía falta ver los otros grupos. Pero si me preguntas si las necesidades primarias son derechos, sí, claro, porque sin ellas no se puede desenvolver adecuadamente el ser humano, ¿no? Por eso son primarias. ok, profesor, gracias. ¿Mm? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Muy bien, vamos a continuar entonces. El siguiente grupo de necesidades son las necesidades de seguridad o anticipación. Bien, estas necesidades tienen que ver con la necesidad de las personas o de las mismas empresas de sentir que tienen protección a futuro sobre las cosas que les pertenecen o sobre su propia vida o sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, acá encontramos temas o servicios relacionados con la satisfacción en el futuro para las personas, para las empresas, como por ejemplo tener una casa o un departamento, que sirve muchas veces como un mecanismo de protección para las personas, ¿no?, naturales. La seguridad financiera, como por ejemplo productos para ahorrar dinero, tener seguros de vida, salud, robo, ¿no? O también seguros vehiculares, o incluso tener un fondo de jubilación y sistemas de pensión, ¿no? En el caso de las empresas, por ejemplo, un tipo de negocio que existe para satisfacer su necesidad de seguridad o anticipación son, por ejemplo, los servicios de transporte de valores, ¿no? Como Hermes, como Prosegur, cuando trasladan pues dinero, ¿no?, de una sucursal al banco, qué sé yo. Esos también son negocios relacionados a esa necesidad para las empresas. Ay, disculpe.
o el mismo personal de seguridad que contrata, por ejemplo, la universidad para sus facultades, también es un servicio relacionado con la necesidad de seguridad o anticipación de la universidad. ¿De acuerdo? Luego tenemos las necesidades de afiliación, pertenencia y amor, que tienen que ver con aquellas donde las personas necesitan o requieren la necesidad de sentirse parte de algo, ¿no? De una comunidad, de un grupo. Acá encontramos, por ejemplo, la necesidad de tener amigos, pertenecer a un grupo social, de sentir amor, de afiliarse a clubes, de pertenecer a asociaciones vecinales o comprar productos aceptados socialmente, que esto es muy común, ¿no? Hoy en día las marcas están buscando crear comunidades, ¿no? De personas que compren sus productos por pertenecer a una comunidad. Uno de los primeros impulsores de esto fue, por ejemplo, Apple, pero hoy en día se está diversificando bastante en otros negocios, ¿no? Si lo vemos de un tema bien puntual, el mismo ejemplo que les decía en la sección anterior, no sé si ustedes han escuchado esta marca de zapatos Bulltrich, que es una tienda de zapatos para mujer que se encuentra por Miraflores, en Lima, que básicamente son modelos de zapatos parecidos a, digamos, personajes de Disney, algo así, ¿no? Y han creado tanto una comunidad de compradores de ese tipo de zapatos que ahora incluso hacen eventos sociales donde todos tienen esos zapatos y de esa forma pues promueven la venta y crean comunidad y la gente lo compra o compra más de uno simplemente por pertenecer a esa comunidad de esa marca, ¿no? Es una estrategia que están tomando las empresas para poder también posicionarse. Bien, bien chicos, denme por favor unos minutitos, necesito ocuparme de algo, denme por favor unos 3 minutitos para continuar. Mami, te cogí un cuaderno por si acaso. Sí, sí, ahí te he cogido un cuaderno.
Bien, alumnos, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? ¿Me logran escuchar? Sí, ingeniero, sí se escucha. Bien, gracias. A ver, continuamos entonces con el siguiente grupo de necesidades. Subiendo una escala más, está la necesidad de respeto y autoridad. Bien, esta necesidad tiene que ver con aquellas empresas o personas que necesitan generar la percepción de superioridad o de dominación o de autoridad frente a los demás. ¿De acuerdo? Cuando nos referimos a el enfoque hacia las personas, pueden ser, por ejemplo, negocios relacionados a la adquisición de servicios de primera clase o especiales, tener acceso a zonas VIP, adquirir productos de marca o prestigio, o tener estudios especializados, por ejemplo, de universidades reconocidas. En el caso de las empresas, podrían ser negocios relacionados a acreditación o certificación de empresas por ciertos temas como por ejemplo la ISO 9001-2015, las OSAS o una u otra certificación como las universidades cuando requieren o solicitan acreditaciones internacionales como las que tenemos en nuestra facultad. Entonces, eso lo hacen con el fin precisamente de diferenciarse de las otras carreras u otras universidades. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la necesidad de respeto y autoridad. Y finalmente encontramos la necesidad de autorrealización, que en realidad esta es la más subjetiva de todas, porque depende mucho del tipo de segmento que analizas, ¿de acuerdo? Para algunas personas, una autorrealización puede ser realizar ciertos hobbies o actividades recreativas, para otras puede ser pertenecer a un grupo privado y selecto, como una logia, para otros puede ser enseñar lo aprendido en la vida, y para otros puede ser participar en actividades filantrópicas. En realidad, los negocios relacionados a satisfacer ese tipo de necesidad son negocios muy personalizados, ¿no? Y que están enfocados principalmente en nichos. Por ejemplo, aquellos que sienten como una autorrealización, tener el vehículo de sus sueños. Hay servicios inclusive para poder personalizar vehículos o armarlos desde cero, ¿no? Obviamente, el precio de ese servicio es sumamente alto y es por eso que está enfocado en nichos. ¿Por qué? Porque es cubrir necesidad muy, pero muy particular. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes, cuando identifiquen diferentes necesidades, diferentes segmentos, lo ideal es que puedan ordenarlos a través de esta pirámide de necesidades de Maslow para que finalmente como grupo decidan en qué segmento, sea personas o empresas, y a qué necesidad se van a enfocar para recién ahí plantear una idea de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer paso. Después ya entramos a la segunda fase, que es la fase de diseño del concepto de negocio. Hay que tener en cuenta que son pocas las ideas que se terminan convirtiendo en negocios. Aquí nosotros necesitamos dos fuentes o dos entradas para poder formular una idea de negocio. Esas entradas que necesitamos son, ¿qué cosa? Estar en estado de alerta y el capital social. ¿Qué es estar en estado de alerta y el capital social? Estar en estado de alerta significa que hay que estar constantemente leyendo las noticias de negocios que salen en periódicos en el Perú, como por ejemplo Gestión o Semana Económica, porque ahí vamos a encontrar siempre una serie de estudios de mercados que nos va a ayudar a identificar oportunidades de negocio. Pero si no nos basta solamente con la lectura o la indagación de información secundaria, también es muy útil el capital social que implica tener interacción con personas de otros entornos, de otras realidades, de otros países, para poder identificar qué negocios están funcionando en dichos, digamos, localidades, para de esa forma luego analizar si también funcionaría en el lugar donde nos encontramos, ¿no? Sea a través de estar en estado de alerta o a través del capital social, cualquiera de ambos casos, lo que necesitamos es información. Sin información va a ser imposible poder identificar oportunidades de negocio, ¿de acuerdo? ¿Y qué formas tenemos de detectar nuevas ideas para nuevos negocios? Hay distintas formas. En este caso yo les voy a explicar 9 formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Una de ellas tiene que ver con encontrar clientes infraservidos o supraservidos. Es decir,
Identificar clientes con necesidades parcialmente resueltas para suministrarlos de un producto o un servicio que cubra esa necesidad. Por ejemplo, hoy en día en el mundo de la construcción, o sobre todo el mundo de los proyectos inmobiliarios, cada vez crece más los clientes ecoconscientes, es decir, aquellos que quieren adquirir departamentos, edificios que sean ecoamigables, ¿no? Entre ellos se caracteriza el tema, por ejemplo, de tener materiales que sean eco-friendly, ¿no? Y entonces ahí encontramos negocios relacionados a ladrillos ecológicos, entre otras cosas más. Por lo tanto, ahí están haciendo también una oportunidad de negocio. Bien. Luego están los nuevos segmentos demográficos o de mercado, que implica identificar en qué regiones, digamos, hay negocios o servicios que no se están brindando aún y en las cuales existe la necesidad. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto fue cuando en los años 90 solamente se tenían como centros comerciales dos en Lima, ¿no? Que era el Jockey Plaza y Plaza San Miguel. Hasta que se dieron cuenta que había bastante potencial de gasto en zonas como el Cono Norte, y ahí nació Megaplaza, Plaza Norte, y luego comenzaron a diversificar en diferentes lugares de Lima y luego de las, digamos, departamentos. Y hoy en día se suelen abrir 3 o 4 centros comerciales por año en todo el Perú, ¿no? Eso parte precisamente de identificar segmentos demográficos que no están siendo atendidos. Luego está buscar ineficiencias en el mercado, es decir, identificar aspectos del mercado que pueden ser mejorados y que permitan que los clientes aprovechen mejor sus productos o servicios. Por ejemplo, acá podemos ver uno de ellos, miren. Un caso de ineficiencias en el mercado es el caso de las actividades relacionadas a enviar a los funcionarios de las empresas a negociar en otros países. Anteriormente, lo que se hacía era enviarlos y hospedarlos en hoteles caros, como por ejemplo el Marriott, y luego se hizo una contabilización de cuánto se gastaba en estos viajes, en estos viáticos, para funcionarios digamos, en estas actividades, y podía tranquilamente sumar 3.000 millones de dólares al año. Y esto era para algo innecesario, porque en realidad estos funcionarios iban directamente a trabajar y básicamente se quedaban en los hoteles solamente para dormir y asearse. Y los hoteles les ofrecían, como el Marriott, distintos servicios que realmente no se iban a utilizar. Entonces, ante esta ineficiencia en el mercado, es que apareció la cadena de hoteles Ibis, que es una cadena enfocada al segmento cliente ejecutivo, donde se le ofrece habitaciones con lo mínimo e indispensable que necesitan estos ejecutivos, que son básicamente una cama cómoda donde dormir y un baño donde asearse, disminuyendo considerablemente los gastos de los viáticos y haciendo que hoy en día en Europa, por ejemplo, donde es muy popular, ya cerca del 50% de los ejecutivos se alojen en estos hoteles económicos. Eso, por ejemplo, es identificar una oportunidad de negocio en una ineficiencia del mercado. Bien, de ahí otra más sería buscar frustraciones no resueltas. Las frustraciones vienen a ser, digamos, aquellas necesidades que se dan diariamente y en un sentido extremo, como por ejemplo el tráfico en nuestro país, ¿no? El tráfico que no solamente está presente en Lima, sino está presente también en las demás regiones del Perú. Y esto se debe, pues, digamos, la gran cantidad de vehículos antiguos que circulan y que todavía se les permite circular en nuestro país, ¿no? Cada vez siguen entrando más autos usados. Ahora también hay una sobrepoblación de motos, entonces es un caos, ¿no? Ante esta frustración no resuelta, surgen ciertos negocios con el que hoy en día interactuamos constantemente, como por ejemplo las aplicaciones para poder encontrar rutas más despejadas como Waze o como Google Maps, o inclusive aquellos que no quieren manejar por el estrés que esto implica y prefieren pues pagar servicios de aplicación, digamos, o servicios vehiculares por aplicación móvil como Uber, como Didi, ¿no? Luego está las nuevas tecnologías o productos, que es cuando se lanza una nueva tecnología que tiene un determinado fin, pero puede ser aprovechado para otros negocios. Por ejemplo, cuando salió el iPad o la tablet en general, salió con el fin de
reemplazar a las laptops, así como las laptops aparecieron para reemplazar los desktops, ¿no? Las computadoras de escritorio. Sin embargo, en la práctica no fueron reemplazadas las laptops por las tablets, más bien las tablets han comenzado a reemplazar a los libros en algunos colegios e inclusive han comenzado a reemplazar las cartas en algunos restaurantes. Y también hay algunos Cineplanex que para el tema del autoservicio ya colocan también tablets para que el propio cliente haga sus pagos por la tablet y se autogestione sin necesidad de utilizar un cajero, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de aprovechar nuevas tecnologías. Otro ejemplo es que con este tema de la tecnología de las impresiones 3D, ya hay ciertas empresas de construcción que están comenzando a utilizarlo para hacer, por ejemplo, puentes, como este que ustedes ven, que es un puente que se inauguró en el 2016 en Madrid, hecho en base a 8 piezas impresas en 3D. Y esto se ha comenzado a replicar en varias zonas de Europa. Esto es aprovechar tecnologías en diferentes negocios, ¿no? Después está también la aparición de nuevas legislaciones o políticas. Por ejemplo, con la aparición de la ley de los octógonos, eso aperturó bastantes mercados saludables, ¿no? Por ejemplo, las biotiendas crecieron bastante y biotiendas conocidas como Flora y Fauna ahora tienen diferentes sedes en varias partes del país, ¿no? Entonces, eso implica que ante una ley se puede aprovechar como una oportunidad para crecer un negocio o crear un negocio. En este caso, el negocio de la alimentación saludable. Luego están las variables competitivas incorrectas en mercados saturados. ¿En qué consiste esto? Consiste en identificar mercados donde ya no compiten en base a diferenciación, sino compiten en base al precio. ¿Por qué? Porque ya no existe ningún factor que sea relevante para el cliente como para pagar más por un producto o por otro, sino que ya comienzan a competir por cuál ofrece el precio más bajo. Un ejemplo clásico es el ejemplo de la penicilina, perdón, de la insulina. La insulina es, digamos, ¿cómo podemos decirlo? Es un compuesto muy utilizado por las personas que sufren de diabetes. Anteriormente, la variable con la cual competían las empresas que producían insulina era el nivel de pureza, ¿de acuerdo? Entonces, esa era la variable de competencia en aquel momento. Pero ya llegó un punto en que todos los proveedores de insulina llegaban a producir en base al mismo nivel de pureza, porque ya estaba muy desarrollado ese tema, y la verdad es que ya no había ningún factor diferenciador entre ellos y comenzaron a competir simplemente por precio, disminuyendo constantemente el margen de ganancia de ese sector. Eso implica que ya era un mercado saturado, hasta que apareció una empresa llamada Novo que hizo un análisis para identificar cuál sería una variable a mejorar que valoraría el consumidor de la insulina, o sea, de las personas diabéticas. Y pues descubrieron que un gran dolor que tenían estas personas es la aplicación de la insulina, porque anteriormente para aplicarse la insulina había que tomar un inyectable, te daba un ataque, digamos, de la diabetes y tenías que sacar tu inyectable e inyectarte en el brazo en ese momento. Entonces era muy incómodo y sobre todo si es que esto ocurría de forma pública. ¿Qué hizo esta empresa Novo? Creó un producto llamado NovoPen, que eran como lapiceros con el líquido de la insulina que además te alertaba en qué momento tenías que aplicarte y simplemente como si te pincharas con un lapicero, te inyectabas la insulina y digamos podías evitar el ataque de diabetes y aparte de eso ya no se sentía esta incomodidad en la aplicación del producto, ¿no? Entonces crearon una nueva variable de valor para el cliente y este mercado volvió a crecer. Bien, y luego está negocios que funcionan en otros sitios, que es lo más común, que es identificar negocios que en otras ciudades o países son exitosos, pero que todavía no se han aplicado en nuestro país y analizar si es que realmente sería rentable en nuestro país. Y finalmente, combinar dos o más ideas en una nueva forma, como lo que hizo en su momento el Circo du Soleil, que tomó lo mejor del circo tradicional y tomó lo mejor de las obras de Broadway para crear espectáculos circenses con un argumento de obra de Broadway a un precio intermedio, lo cual resultó pues en todo un éxito
donde se derivaron pues diferentes franquicias relacionadas al Circo du Soleil en todo el mundo, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, acá ustedes tienen hasta 9 formas de poder identificar oportunidades de negocio, pero siempre partiendo de las necesidades de un segmento, de la problemática de un segmento. ¿De acuerdo? Bien, antes de continuar, quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta. Si fuera el caso, por favor, levanten la mano. Y si está todo claro, me lo indican, por favor, en el chat. Sergio, adelante. Hola, ingeniero, buenas noches. Bueno, solo que preguntar cuál de este tipo son los más efectivos o los más usados de nosotros como para detectar nuevos negocios, o sea, cuál nosotros deberíamos elegir como empresarios, por así decirlo. Lo que pasa es de que no hay uno que sea mejor, sino que todos son diferentes caminos que tú puedes utilizar para poder identificar una idea de negocio. Y tú me preguntas en todo caso, ¿cuáles son los más frecuentes o dónde hay mayor oportunidad de encontrar algo? Yo te diría que está relacionado a buscar ineficiencias en el mercado, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo al que les comentaba acerca de los hoteles para funcionarios, podría ser esa gran ineficiencia del mercado que son las personas que se matriculan, por ejemplo, en gimnasios durante un año y pagan membresía por un año. Esa es una ineficiencia para ellos porque muchas de estas personas terminan yendo al gimnasio 3, 4 veces y ya pagaron una membresía por todo un año, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué opciones aparecieron? Pues aparecieron opciones primero de aplicaciones móviles para hacer ejercicios, para de esa forma evitar ir al gimnasio y poder mantenerse en forma. O lo otro que apareció en respuesta a este modelo de BodyTech de membresías anuales fue la aparición de SmartFit, ¿no? En nuestro país, que no te ata con membresías anuales, sino con membresías, o mejor dicho, pagos mensuales, ¿no? Entonces, ahí es donde más pueden encontrar algo de ineficiencia de mercado, es el tema del servicio postventa del Internet móvil o Internet hogar que les mencionaba hace un momento, porque en realidad ineficiencias en los mercados siempre vamos a encontrar y siempre ahí va a haber un potencial de mejora a través de un nuevo servicio o producto, ¿no? Pero te diría que eso es lo más común donde puedes encontrar oportunidades de negocio. Pero todos estos son caminos, distintos caminos que puedes adoptar para poder hacer. No hay uno que sea mejor que otro. Depende también mucho de cuál es la necesidad que tú estás explorando y de qué segmento, ¿no? Bien, Ok, a ingeniero, ver, todo claro, muchas gracias. ok, vamos a ir ahora con Julio César Vera. Adelante, Julio. Buenas noches, ingeniero. Tengo una consulta en cuanto al el primer punto. No sé si lo comentó anteriormente, pero podría dar un ejemplo de encontrar clientes supraservidos. Ya, perfecto. A ver, clientes supraservidos. Mira, primero son dos cosas distintas, que quizás ahí no hablé de supraservidos, pero sí infraservidos. ¿No? Por ejemplo, cuando hablaba de infraservidos, les daba como ejemplo los clientes que hoy en día son ecoconscientes y ya no solamente les basta con, digamos, no sé, en el sector inmobiliario, con tener un departamento, sino que quieren que sea un departamento que esté construido con materiales que sean ecológicos. Entonces, en ese caso nace un nuevo negocio o un nuevo rubro relacionado a la producción y comercialización de materiales de construcción ecológicos. Entonces, eso sería para poder satisfacer a los clientes infraservidos en cuanto a ese tipo de oferta. Y cuando hablamos de supraservidos, nos referimos al contrario, ¿no? Cuando son negocios donde hay una exagerada cantidad de oferta y por lo tanto el cliente está saturado de tanta oferta y necesita algo que le permita tomar una mejor decisión. Ahí podríamos poner, por ejemplo, esta aplicación llamada, por ejemplo, Compara Ya. No, otra mejor. Esta aplicación ¿cómo se llama esta aplicación para cuando uno quiere alquilar o comprar un departamento? Urbano. Airbnb. No, esa sí, esa es otra cosa. Cuando tú quieres
No para alquilar 1 o 2 días, sino cuando tú quieres alquilar una casa o un departamento de forma permanente o por lo menos por un año. Estamos hablando ahí de Urbania, me parece, ¿no? Nexus, Inmobiliaria, Urbania. Urbania es el nombre, me parece. Esa página, por ejemplo, lo que busca es precisamente satisfacer esos clientes que se encuentran supraservidos, porque oferta de alquileres de departamentos para vivir hay innumerables. Entonces, están supraservidos esa oferta, pero ¿en qué ayuda esta página Urbania? Ayuda en poder filtrar en base a los parámetros de preferencia del cliente cuáles son los tipos de alquiler que podrían serle útil, ¿no? Por ejemplo, yo ya sé que quiero alquilar un lugar que tenga por lo menos 100 metros cuadrados, que posea por lo menos 3 habitaciones, que tenga ascensor. Entonces, todos esos parámetros están establecidos en la página de Urbania. Tú los ingresas y te filtra de toda esa múltiple oferta que hay de departamentos de alquiler, te filtra bajo esos parámetros y te devuelve algo más acotado para que tomes una decisión más sencilla. Eso, por ejemplo, es una idea de negocio para clientes supraservidos. ¿Que cómo ganan dinero con esa idea de negocio? Pues a través de la publicidad que pagan por su publicación los propietarios de estos departamentos que se alquilan, ¿no? O también las inmobiliarias que venden proyectos a través de esa página, ¿no? ¿Bien? ¿Ok? Ok, ingeniero. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Cristel, adelante. Profesor, una consulta con respecto al punto 6. ¿Usted qué sitios web nos recomendaría para ver sobre algunas legislaciones o políticas que puedan afectar sobre una idea o un emprendimiento que vayamos a nosotros poner dentro de nuestro proyecto? Mira, si tú quieres algo que ya esté filtrado para lo que son los negocios en cuanto a legislaciones, como les decía, podría ser periódicos como Semana Económica, bueno, que ese más que todo es una revista, o periódicos como Gestión, donde ahí filtran las noticias relacionadas a legislaciones que pueden tener impacto en las empresas, ¿no? Pero si tú quieres hacer una revisión más exhaustiva, en todo caso, lo más recomendable sería tener, digamos, guardada la página de El Peruano, donde se publica constantemente estas normativas o leyes que ya entran en vigencia por parte del Estado, ¿no? Entonces, de ahí es precisamente donde toma la información de estos periódicos para sobre eso hacer su análisis de impacto. Pero te diría que esas son las principales fuentes de información para poder identificar estas oportunidades. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta adicional? Sergio, adelante. Ingeniero, ¿cree que podría dar otro ejemplo acerca de las variables competitivas incorrectas? No me quedó muy claro. Ya, a ver. am, mm, mm, mm. A ver, déjame pensar en otra. Ya, a ver, les doy otro ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes acerca del caso, han escuchado el caso de Kodak? Esta empresa de fotografía o de cámaras fotográficas y revelación de fotografías que existía hace años, que era el líder mundial, ¿no? Hasta antes de que apareciera en las cámaras digitales. Ya, ¿qué ocurre? Que en esa época en la cual estaba justamente en un periodo de transición entre estas cámaras análogas y las cámaras digitales, ese mercado de las fotografías con cámaras análogas ya estaba entrando en, digamos, estaba comenzando a saturarse porque ya no representaba una variable que le genere valor al cliente el hecho de tener que revelar estas fotos constantemente y comprar rollos, ¿no? Entonces, al identificar ese cambio en la sociedad y en la tecnología, empresas como Fuji, por ejemplo, decidieron elaborar las cámaras digitales y lanzarlas y crearon una nueva variable de competencia en el mercado,
que ya no tenía que ver con el tema de la calidad de la foto impresa, sino que tenía que ver con la inmediatez en la obtención de la fotografía para poder compartirlo, por ejemplo, en redes sociales, entre otras cosas más, ¿no? Entonces, eliminaron de la competencia del mercado de las cámaras fotográficas la variable de los rollos fotográficos y crearon una nueva variable de competencia que tenía que ver con la disposición inmediata de las fotos y también la calidad de los píxeles de esas fotos. Y de eso comenzaron a competir las empresas que elaboraban cámaras fotográficas, pero cámaras digitales durante muchos años. Cada año lanzaban nuevas cámaras con mejores niveles de píxeles. ¿Se acuerdan ustedes? Hasta que después también ya dejó de ser competitivo eso porque ya se veía las cámaras fotográficas como algo innecesario ante el crecimiento de la calidad de las fotos en los celulares o en los smartphones, ¿no? Entonces, esos son, digamos, cambios en las variables competitivas en mercados saturados. O sea, es identificar variables que ya no le generan valor al cliente en un mercado y reemplazarlas por otra que sí le genera valor. Ok, muchas gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Ok, chicos. Entonces, una vez culminado esta fase, que es la segunda, esos son los ejemplos que estábamos viendo, ya viene lo último, que tiene que ver con validar el concepto de negocio. En este caso, lo que tenemos que hacer es validar 3 condiciones que se tienen que cumplir para yo decidir con mi grupo continuar la investigación sobre ese proyecto. Esas 3 cosas que hay que validar son, primero, que realmente existe la necesidad, digamos, de satisfacer con la idea de negocio que yo estoy planteando. Lo siguiente es que identifique que hay un número suficiente de consumidores potenciales que comprarían ese producto o servicio, porque si son pocos, no me serviría de nada esforzarme en investigar sobre ese emprendimiento. Y por último, que esos consumidores potenciales tengan capacidad adquisitiva para comprar el producto o servicio que pienso ofrecer. Porque quizás sí existe necesidad, quizás sí existe una cantidad atractiva de personas que lo comprarían, pero esa cantidad de personas tendrán suficiente capacidad adquisitiva para comprar lo que quiero ofrecer. Si es una solución muy costosa, por ejemplo, ¿será factible? Entonces, estas 3 cosas hay que preguntarse para validar sobre el concepto de negocio antes de comenzar ya a iniciar una investigación mucho más profunda. ¿Bien? Y ya cuando eso ha pasado por ese filtro, ya yo decido pues diseñar el modelo de operación de la compañía. ¿Cómo va a operar la compañía? ¿Cómo va a fabricar sus productos? ¿Cómo los va a brindar? ¿Cómo los va a abastecer? ¿Cómo va a hacer llegar la propuesta de valor del producto o servicio al cliente? Y por último, ¿será factible ese negocio? Aquí ya entramos al mundo del marketing, de la producción y de las finanzas, donde vamos a tener que evaluar la factibilidad económica a través de la medición de la rentabilidad, la factibilidad técnica, comercial, inclusive evaluar también el monto de inversión y las fuentes de financiamiento. Y esos son puntos que vamos a abordar en realidad en las siguientes clases. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, para yo poder concretar una idea de negocio, lo primero que tengo que definir con claridad es la relación entre el producto que quiero ofrecer y el mercado hacia el cual va dirigido. ¿De acuerdo? Tengo que tener bien claro el mercado para recién poder idear el producto. Tengo que definir claramente cuáles son los productos que la empresa va a producir o comercializar, a qué personas exactamente va a ir dirigido y finalmente cuál va a ser el alcance geográfico de mi proyecto. O sea, mi producto o servicio para lo que voy a evaluar va a implicar una venta nacional, una venta regional, una venta local. Tengo que evaluar eso tomando en cuenta que también voy a hacer una investigación de mercado y voy a tener que hacer encuestas probablemente. Si es una necesidad que es indiferente si se da en la selva, sierra o costa, yo puedo decir que es a nivel nacional y me bastará con hacer una encuesta en la zona donde yo esté porque es la misma necesidad y la misma oferta en cualquier lugar. Pero si, por ejemplo, es algo que puede variar
dependiendo de la zona donde se dé la oferta, en ese caso tendría que acotar el alcance geográfico porque yo no voy a hacer encuesta en cada región del país, ¿no? No tendría sentido que lo hagan en el curso, no, nunca acabarían. Entonces tienen que definir bien cuál es el alcance geográfico del proyecto. ¿Bien? Ok, chicos, con eso vamos a culminar la clase del día de hoy, la parte teórica. Ahora lo que quisiera saber es si tienen alguna pregunta. Mientras tanto, si todo estuviese claro, me lo colocan en el chat. Mientras tanto, quisiera preguntarle a la señorita delegada si es que ya le han compartido toda la relación de grupos o todavía, o cuántos grupos están compartidos hasta el momento. Sí, ingeniero, hasta ahora hay 4 grupos de 11 integrantes, un grupo de 10 integrantes y hoy ya se han integrado nuevos al grupo de WhatsApp. Ya, perfecto. Recuerden que tienen como máximo hasta el sábado, antes del inicio de la clase, para enviarle la relación de grupos a su compañera. Caso contrario, los que queden, pues los organizaré yo según mi criterio. ¿De acuerdo? Y los que ya tengan sus grupos completos, por favor, aprovechen ese tiempo que queda para reunirse con ellos por el Teams y ya ir avanzando el entregarle, bueno, el Word con las propuestas de proyectos, que recuerden que tienen que entregarlo como máximo hasta el próximo miércoles a mi chat del Teams antes de las 6 p.m. Así que por favor, ahora les voy a pedir que se reúnan con sus grupos para ir avanzando eso, porque ya con esta clase deberían seguir el mismo orden que hemos mencionado para comenzar a formular sus propuestas. ¿De acuerdo? Bien, ¿hay alguna pregunta adicional? Me comentan, por favor, pueden levantar la mano. Sergio, adelante. Ingeniero, ¿dónde podemos ver ese tema de los clientes potenciales? ¿De cuánto nicho de mercado podríamos tener? ¿Dónde pueden ver? No te entiendo. O sea, si hay alguna página como para saber más o menos cuál sería, por así decirlo, nuestro mercado, la cantidad de personas que hay en nuestro mercado. Ya, lo que pasa es de que si existiera una página que te dijera exactamente cuál va a ser tu mercado, no existiría lo que es la investigación de mercado. Eso es algo que ustedes van a obtener primero van a tener que identificar cuál es el segmento. O sea, van a tener que identificar, a ver, apuntamos, no sé, a personas entre 18 a 30 años de nivel socioeconómico A y B. Ya, eso. ¿De dónde puedes obtener la información? Eso lo puedes obtener, por ejemplo, de APIN, lo voy a poner acá en el chat, o lo puedes obtener también del INEI. APIN es una organización que suele proporcionar datos de cantidad de personas por segmentos, sobre todo socioeconómicos y también por lugares, ¿de acuerdo? O puedes entrar también al INEGI y encontrarlo, pero después saber cuánto de esas personas estarían interesadas en tu producto o servicio, eso ya dependerá de tu investigación de mercado cuando tú hagas una encuesta y obtengas la información de cuántos estarían interesados. Pero tienes que partir en todo caso de algo más general, ¿no? No hay una fuente de información específica para determinar cantidad de personas que aceptarían un producto como ese. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta adicional? Muy bien, si no hay más preguntas, entonces con eso culminamos la clase de hoy. Por favor, vayan avanzando con las propuestas que van a presentar la próxima semana. Recordemos que este sábado tenemos clase donde vamos a abordar la teoría de proyectos. Bien, nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches.